Recién casada, mi marido se encontraba en uno de sus habituales viajes de negocios y sus padres me habían invitado a pasar aquellos días con ellos. Mi suegra es una señora muy agradable, de esas chapadas a la antigua, elegante y discreta, toda serenidad y adicta a las pastillas para dormir. Mi suegro es un hombre elegante y atlético, siempre haciendo algo. Tras la cena de bienvenida, realmente exquisita y abundante, nos fuimos al salón a disfrutar de la conversación y de unas copas de un interesante licor que mi suegro elabora. Conversamos mucho y bebimos otro tanto. Aquel brebaje dulce y fresco, además de soltar la lengua, se subía a la cabeza. Mi suegra parecía particularmente afectada. Luego nos retiramos a nuestros cuartos. Ya bien de madrugada, sonó la alarma del ordenador portátil. Era mi marido por Skype. La conversación se alargó hasta el amanecer, sobre todo porque mi marido, al verme en camisón, me pidió que me lo quitara. Me sentí un poco sorprendida y nerviosa por la petición de mi marido. No estaba segura de qué hacer, pero al mismo tiempo, me sentía un poco emocionada por la idea de compartir un momento íntimo con él a pesar de la distancia. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso?, le pregunté, tratando de ganar un poco de tiempo para pensar. Sí, estoy seguro, me respondió mi marido con una sonrisa. Quiero verte. Quiero sentir que estás cerca de mí. Me sentí un poco más relajada al escuchar sus palabras y decidí seguir adelante. Me levanté de la cama y me acerqué al ordenador, tratando de ignorar la sensación de nerviosismo que me invadía. ¿Listo?, le pregunté a mi marido, tratando de sonar lo más natural posible. Sí, estoy listo, me respondió él, con una sonrisa expectante. Tomé una profunda respiración y comencé a quitarme el camisón, tratando de ignorar la sensación de vulnerabilidad que me invadía. Mi marido me miraba con una expresión de deseo y admiración, y me sentí un poco más relajada al ver que estaba disfrutando del momento. Pero justo cuando estaba empezando a sentirme más cómoda, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a mi suegra de pie en la puerta de mi habitación, con una expresión de sorpresa y confusión en su rostro. Lo siento, dijo ella, tratando de disculparse. No sabía que estabas ocupada. Me sentí un poco mortificada por la situación y no supe qué decir. Mi marido, que aún estaba conectado por Skype, se rió y dijo: No te preocupes, mamá, estábamos solo hablando. Mi suegra se rió un poco incómoda y dijo: Bueno, no quiero interrumpir, solo quería decirte que hay un desayuno listo en la cocina. Me sentí un poco aliviada por la interrupción y le dije a mi suegra que gracias, que iría a desayunar en un rato. Mi marido y yo nos despedimos y cerré la conexión de Skype. Me sentí un poco incómoda por la situación y no supe qué hacer. ¿Debería hablar con mi suegra sobre lo que había pasado, o debería simplemente ignorar el tema y seguir adelante? Me sentí un poco incómoda después de la interrupción de mi suegra. No sabía qué hacer ni qué decir. Decidí ignorar el tema y seguir adelante, pensando que era mejor no hacer una gran cosa de lo que había pasado. Me vestí y bajé a la cocina para desayunar. Mi suegra ya estaba allí, preparando el desayuno. Me sonrió y me dijo buenos días, como si nada hubiera pasado. Me senté a la mesa y comencé a desayunar. Mi suegro se unió a nosotros un rato después, y la conversación fue normal y agradable, pero no podía evitar sentir que había una tensión en el aire. Mi suegra me miraba de vez en cuando, y yo podía sentir que estaba pensando en lo que había visto. Después del desayuno, mi suegra me pidió que la ayudara con algunas tareas en la casa. Acepté, pensando que era una buena oportunidad para hablar con ella sobre lo que había pasado. Mientras trabajábamos, mi suegra me preguntó sobre mi marido y cómo estaba. Le respondí que estaba bien, y que habíamos hablado por Skype la noche anterior. Mi suegra me miró con una expresión curiosa, y yo podía sentir que estaba a punto de preguntar algo más, pero en lugar de eso,
Simplemente asintió con la cabeza y siguió trabajando. Me sentí un poco aliviada de que no hubiera preguntado nada más, pero también me sentí un poco confundida. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Estaba tratando de evitar el tema? No sabía qué pensar, pero decidí seguir adelante y no hacer una gran cosa de lo que había pasado. Al fin y al cabo, era solo una pequeña situación incómoda, y no quería que arruinara mi relación con mi suegra. Después de terminar las tareas, mi suegra me pidió que me sentara con ella en el salón. Me sentí un poco nerviosa, pensando que finalmente iba a hablar sobre lo que había pasado la noche anterior. Pero en lugar de eso, mi suegra comenzó a hablar sobre mi marido y cómo lo había conocido. Me contó historias sobre su infancia y su juventud, y cómo había crecido para convertirse en el hombre que era hoy en día. Me sentí un poco sorprendida por la conversación, pero también me sentí agradecida de que mi suegra estuviera dispuesta a hablar conmigo sobre mi marido de una manera tan abierta y honesta. Mientras hablábamos, me di cuenta de que mi suegra era una mujer mucho más compleja y profunda de lo que había pensado inicialmente. Tenía una gran cantidad de amor y dedicación hacia su familia, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlos y cuidarlos. Me sentí un poco avergonzada por haber juzgado a mi suegra de manera tan superficial al principio. Me di cuenta de que había mucho más en ella de lo que había visto inicialmente, y me sentí agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerla mejor. La conversación con mi suegra continuó durante un rato más, y me sentí cada vez más cómoda y relajada en su presencia. Me di cuenta de que había encontrado una verdadera amiga y aliada en ella, y me sentí agradecida por la oportunidad de haberla conocido. Después de nuestra conversación, mi suegra se levantó y me dijo que quería mostrarme algo. Me llevó a una habitación que estaba llena de fotos y recuerdos de la familia. Me mostró fotos de mi marido cuando era niño, y me contó historias sobre sus aventuras y travesuras. Me mostró también fotos de su boda con mi suegro, y me contó sobre cómo se habían conocido y enamorado. Mientras miraba las fotos y escuchaba las historias, me sentí cada vez más conectada con mi suegra y con la familia en general. Me di cuenta de que había una gran cantidad de amor y tradición en la familia, y me sentí agradecida de ser parte de ella. De repente, mi suegra se detuvo frente a una foto en particular. Era una foto de mi marido y yo, tomada en nuestro día de boda. Mi suegra me miró con una sonrisa y me dijo: «Este es el momento en que supe que eras la persona adecuada para mi hijo. Eres una mujer fuerte y amorosa, y sé que harás que mi hijo sea feliz». Me sentí conmovida por sus palabras y me di cuenta de que mi suegra me había aceptado como parte de la familia de manera genuina. Me sentí agradecida por su amor y su apoyo, y supe que siempre podría contar con ella. En ese momento, supe que había encontrado una verdadera madre en mi suegra, y que nuestra relación sería fuerte y amorosa durante muchos años. Después de ese momento emocionante, mi suegra me abrazó y me dijo que quería hablar conmigo sobre algo más. Me llevó a la cocina y comenzó a preparar un té. Mientras esperábamos a que el té estuviera listo, mi suegra me miró con una expresión seria y me dijo: «Hay algo que quiero hablar contigo sobre tu marido, algo que creo que debes saber». Me sentí un poco nerviosa, no sabía qué esperar. Mi suegra continuó: «Tu marido tiene un secreto, algo que ha estado ocultando durante mucho tiempo, y creo que debes saberlo». Me sentí conmocionada. ¿Qué secreto podría tener mi marido? ¿Algo que podría afectar nuestra relación? Mi suegra me miró con una expresión de preocupación y me dijo: «No te preocupes, no es nada malo. Pero es algo que debes saber. ¿Quieres que te lo diga?». Me sentí un poco indecisa. Quería saber el secreto de mi marido. Estaba preparada para enfrentar lo que fuera que mi suegra me iba a decir, pero algo dentro de mí me decía que debía saber la verdad. Así que asentí con la cabeza y le dije a mi suegra que sí, que quería saber el secreto de mi marido.